Che, ¿te acordás de esa presentación que tenías que hacer? ¿Sobre derechos de autor en Argentina? Sí, esa misma. Bueno, en esta Deep Dive te vamos a convertir en un experto. Me pasaste ese documento. Derechos de autor hacer podcast.pdf, ¿no? Exacto. Perfecto. Lo vamos a exprimir para que puedas brillar en esa presentación. A veces las leyes parecen un laberinto, es cierto. En que lo digas. Entre leyes, tratados internacionales, la DMCA. Tranquilo, hoy te vamos a guiar a través de la ley 11.723 y otros puntos clave. Buenísimo. Necesito toda la ayuda que pueda conseguir. Empecemos por lo básico entonces. ¿Qué es exactamente el derecho de autor? Buena pregunta. Imagínate que estás en un bar, te viene la inspiración y escribís un tango increíble en una servilleta. Un clásico porteño. Exacto. Ese tango, desde el momento en que lo plasmas, ya sea en papel digital o en esa servilleta, está protegido por la ley. En serio. O sea que si alguien intenta robarme mi tango, puedo decirles, alto ahí, tengo la ley de mi lado. Exactamente. La ley 11.723, aunque viejita, sigue vigente. Protege tu creación. Me encanta. Ojo, hay que aclarar algo importante, ¿eh? ¿Qué cosa? Lo que se protege es la expresión de la idea, no la idea en sí misma. No entiendo. Si solo tenés la idea para un tango dando vueltas en la cabeza, mejor anotarla rápido antes que alguien la concrete antes. Ah, ya veo. Es como si se te ocurriera la trama perfecta para una película, pero no la escribís. Y después, ves esa misma historia en el cine. Exacto. Frustración total, ¿no? Ni me digas. La ley protege la forma en que esa idea se materializa. La obra en sí, no la idea abstracta. Entiendo. Entonces, si escribo mi tango, la letra, la música, todo eso está protegido. Así es. Y hablando de protección, ¿qué onda con los derechos morales y patrimoniales? Buena pregunta. Es como las dos caras de la moneda. ¿En serio? Contame más. Los derechos morales son como tu DNI creativo. Te vinculan a la obra para siempre. Sos el autor y nadie te lo puede quitar. O sea que ni con la ayuda del Diego me los podrían sacar, ¿eh? Exactamente. Te dan el derecho a que se te reconozca como autor, a decidir si se publica o no, a proteger tu obra de modificaciones que no te gusten. Son inalienables. Qué bueno. Y por otro lado están los derechos patrimoniales. ¿Y esos qué son? Esos son los que te permiten obtener beneficios económicos de tu obra. Podés licenciarlos, cederlos, es como tener el control de la billetera de tu creación. Ajá. Entonces, si una radio quiere pasar mi tango, tienen que pagarme por el derecho a reproducirlo. Así es. Pero ojo, estos derechos no duran para siempre. Ah, no. ¿Y qué pasa después? Después de un tiempo, las obras pasan al dominio público. Es como una gran fiesta de la cultura libre. Me encanta eso. O sea que después de cierto tiempo, cualquiera puede usar mi tango, hacer versiones, lo que quiera. Exactamente. Beethoven, Shakespeare, Borges, todos en dominio público, disponibles para que cualquiera pueda usarlos, copiarlos o incluso crear nuevas obras a partir de ellos. Qué genial. Es como una biblioteca gigante donde todo es gratis. Podríamos decir que sí. Pero me contaron que acá en Argentina hay algo llamado dominio público pagante. Eso es cierto. Sí, es Ah. una particularidad de nuestro país. Ah. Para usar obras en dominio público con fines comerciales, se debe pagar un canon al Fondo Nacional de las Artes. ¿En serio? No entiendo. Si ya no hay derechos de autor, porque hay que pagar. Es un tema que genera mucho debate. Ya me imagino. La idea es que esos fondos se usen para financiar el arte y la cultura, pero algunos creen que es una barrera para el acceso a las obras. Entiendo. Es un tema complejo. Sin duda. Pero bueno, al menos existen excepciones a la ley, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿qué pasa con el derecho de cita? El derecho de cita te permite usar fragmentos de una obra siempre que se cite la fuente correctamente. Me acuerdo de todos los profesores que nos decían, no se puede copiar y pegar. Un clásico. Menos mal que existe esta excepción. Si no, imagínate tener que pedirle permiso a Borges cada vez que queremos citarlo en un ensayo. Sería un caos. Totalmente. Pero ojo, las excepciones son específicas y limitadas. Y hay que recordar que la ley es de 1933. Uf. Re vieja. En esa época no existía Internet, así que imagínate cómo se complica aplicar esta ley al mundo digital. Sí, Internet es un mundo aparte. Hablando de eso, ¿cómo funciona el derecho de autor en plataformas como YouTube o Facebook? Ellos también tienen que controlar lo que subimos. Es un tema complejo, pero para entenderlo tenemos que hablar de la DMCA. La DMCA es una ley de Estados Unidos, pero tiene un impacto global. O sea que si alguien sube mi tango a YouTube sin mi permiso, Exacto. la plataforma lo tiene que bajar, ¿no? En teoría sí. Si el autor reporta la infracción, la plataforma debe actuar. Ya. Pero en la práctica es más complejo. Más complejo. Sí. Las plataformas usan sistemas automáticos. Sistemas automáticos. Sí, para detectar contenido que podría infringir derechos. Y, Pero estos sistemas no son perfectos. claro, los algoritmos a veces se mandan cualquiera.
He escuchado historias de videos que se bajan sin razón. Es cierto. O gente que no puede usar música en sus videos aunque tenga permiso. Y ahí se abre un debate importante. Así. ¿Sobre qué? Sobre la libertad de expresión en el mundo digital. ¿Hasta qué punto se puede controlar el contenido sin caer en la censura? Es verdad. ¿Cómo se asegura un equilibrio entre los derechos de los autores y la libertad de los usuarios? Es un tema complicado. Sin duda. Pero bueno, dejando de lado los algoritmos locos, ¿qué pasa con las licencias Creative Commons? Ah, buenísima pregunta. En la primera parte las mencionaste, pero no me quedó muy claro cómo funcionan. Las licencias Creative Commons son una herramienta muy útil para los creadores, En serio, ¿para qué? para los que quieren compartir sus obras de forma más flexible. Sin renunciar a todos sus derechos. Exacto. Imagínate que volvemos a tu tango escrito en la servilleta. Nada. Con las licencias Creative Commons podés elegir cómo querés que otros usen tu obra. ¿Cómo así? Si pueden copiarla, distribuirla, modificarla. Mira vos. Incluso si pueden usarla con fines comerciales. Es como un menú de opciones para compartir mi creación. ¿Y cómo sé cuál licencia elegir? Hay diferentes tipos de licencias, cada una con sus características. Por ejemplo. Por ejemplo, podés elegir una que permita a otros usar tu tango siempre y cuando te reconozcan como autor. Ah, bueno. O una que permita que lo modifiquen, pero solo si comparten la nueva versión con la misma licencia. Interesante. O sea que, aunque comparta mi obra de forma más abierta, sigo teniendo cierto control sobre cómo se usa. Exactamente. Es una forma de fomentar la creatividad y la colaboración al mismo tiempo que se respetan los derechos de los autores. Me parece una idea genial. Y hablando de compartir, ¿qué me decís de las sociedades de gestión colectiva? Las sociedades de gestión colectiva. Si no me equivoco, esas son las que se encargan de recaudar las regalías por el uso de las obras. Así es. En Argentina tenemos varias, como ASADAIC para la música, Argentores para las obras literarias y ADICAPIF para los intérpretes y productores fonográficos. ¿Y cómo funcionan? Yo tengo que registrarme en todas si quiero que protejan mis derechos. Depende. Algunas son obligatorias para ciertos tipos de obras, como SADAIC para las composiciones musicales. Ya veo. Otras son voluntarias, Exacto. como Argentores para las obras literarias. O sea que si compongo mi tango, tengo que registrarlo en SADAIC sí o sí. Correcto. SADAIC se encarga de recaudar las regalías cada vez que tu tango se reproduce en la radio, la televisión, un bar, incluso en un ascensor. En serio, no sabía que hasta los ascensores pagaban derechos de autor y esa plata me la dan toda a mí. No exactamente. SADAIC se queda con un porcentaje por la gestión. Así, ¿y el resto? El resto se distribuye entre los autores y compositores asociados. Ah, entiendo. Esto es como una cooperativa de artistas que se asegura de que todos reciban su parte. Exactamente. Las sociedades de gestión colectiva simplifican la administración de los derechos de autor y aseguran que los creadores reciban una compensación justa por el uso de sus obras. Me parece un sistema bastante útil, de verdad. Y volviendo al tema de Internet, ¿qué pasa con la responsabilidad de las plataformas como YouTube o Facebook? Ellas también tienen que controlar el contenido que suben los usuarios. Como mencionamos antes, la DMCA las obliga a tomar medidas para evitar la violación de derechos de autor. Sí. Pero el tema es complejo, Complejo. porque a veces los sistemas automáticos de detección no funcionan bien Es verdad. y se generan problemas. Claro, como la censura de contenido que no debería ser censurado. ¿Hay alguna forma de equilibrar la protección de los derechos de autor con la libertad de expresión en Internet? Es un debate que sigue abierto. Algunos creen que las plataformas deberían tener más control sobre el contenido, Ajá. mientras que otros defiendan la libertad de los usuarios para subir lo que quieran. Es un tema que seguramente se va a seguir discutiendo en los próximos años. Y hablando de debates, ¿qué pasa con el dominio público pagante? El dominio público pagante. En la primera parte mencionamos que en Argentina hay que pagar para usar obras que ya no tienen derechos de autor. ¿No te parece un poco contradictorio? Sí, es una particularidad de nuestro país que genera bastante controversia. Mm. La idea detrás del dominio público pagante es que ese dinero se destina a financiar el arte y la cultura. Ya. Pero muchos argumentan que es una barrera innecesaria para el acceso a la cultura. Si ya no hay derechos de autor, no debería ser completamente libre. ¿Por qué tenemos que pagar en Argentina? Es una buena pregunta. Hay quienes proponen eliminarlo por completo y otros sugieren modificarlo para que sea más justo y transparente. Es un tema complejo, sin duda. Y creo que nos lleva a la pregunta más importante. ¿Qué futuro le espera al derecho de autor en Argentina? ¿Cómo podemos adaptarnos a la era digital sin perder de vista los derechos de los creadores? Para responder a esas preguntas, tenemos que hablar de la necesidad de una reforma legislativa. La necesidad de una reforma legislativa. La ley actual, la 11.673, es de 1933. Previeja.
En esa época no existía ni la televisión a color. ¿Ni Internet? Necesitamos una reforma legislativa que la actualice a la realidad digital. Es como intentar manejar un auto con un mapa del siglo XIX. Exacto. Y necesitamos una hoja de ruta actualizada para navegar por el mundo digital. ¿Y qué tipo de cambios se están proponiendo? Hay muchas ideas en debate. Algunos proponen incorporar las licencias Creative Commons al marco legal, ¿Para qué? para darles un respaldo más sólido. Tiene sentido. Otros hablan de flexibilizar las excepciones al derecho de autor, adaptarnos a las nuevas formas de crear y compartir cultura en Internet. Claro, porque hoy en día la gente hace remixes, memes, videos colaborativos. Exactamente. Un mundo completamente distinto al que existía cuando se escribió la ley. Totalmente. También se habla de establecer mecanismos más claros ¿Mecanismos más claros para qué? para la gestión de derechos en Internet. ¿Cómo se controla el uso de obras en plataformas como YouTube o Spotify? ¿Cómo se asegura que los autores reciban una compensación justa? Son preguntas complejas que la ley actual no responde. Es fundamental encontrar un equilibrio. Queremos que la cultura fluya libremente en Internet, pero también que los creadores reciban lo que les corresponde por su trabajo. Coincido. Y no se trata solo de adaptarnos a las tecnologías actuales, sino de anticiparnos a las que vendrán. La inteligencia artificial, el metaverso, la web 3.0. Son tecnologías que van a revolucionar la forma en que creamos y consumimos cultura. Es un futuro fascinante, pero también un poco abrumador. ¿Cómo podemos asegurarnos de que los derechos de autor se respeten en un mundo donde las fronteras entre lo real y lo virtual se desdibujan? Es un desafío enorme. Necesitamos un marco legal que sea flexible y adaptable, que proteja a los creadores sin frenar la innovación. Y para eso, el diálogo entre todos los actores involucrados es fundamental. Artistas, expertos en derecho, empresas tecnológicas, usuarios. Todos a la mesa. Todos tenemos que participar en la construcción de este nuevo mundo. Tienes razón. Es un tema que nos involucra a todos. Y hablando de involucrarnos, ¿qué podemos hacer como ciudadanos para que esta reforma legislativa se concrete? Informarnos, participar en debates, hacer oír nuestra voz. Hay muchas formas de contribuir. Podés seguir a organizaciones que trabajan en este tema, escribir a tus representantes políticos, compartir información en redes sociales. Todo suma. Me gusta la idea. Y hablando de compartir, ¿qué pasa con el dominio público pagante? ¿Hay alguna propuesta para cambiarlo? Sí, hay quienes proponen eliminarlo por completo, Eliminarlo. argumentando que es un obstáculo para el acceso a la cultura. Tiene sentido. Otros sugieren modificarlo, hacerlo más transparente y justo. En la era digital, donde la información debería estar disponible para todos, la idea de pagar por usar obras en dominio público genera mucha resistencia. Yo personalmente creo que el conocimiento debería ser libre. Si una obra ya no tiene derechos de autor, debería ser accesible para todos sin restricciones. Es una postura válida, y es un debate que seguramente se intensificará en los próximos años. Sin duda. Lo importante es que estemos informados, que participemos en la discusión Ya. y que defendamos un modelo de derecho de autor que sea justo, equilibrado Ajá. y que promueva el desarrollo cultural. Totalmente de acuerdo. Bueno, Che, creo que llegamos al final de nuestro deep dive en el mundo del derecho de autor en Argentina. Recorrimos un largo camino, desde los conceptos básicos hasta las complejidades del mundo digital, pasando por los debates sobre la reforma legislativa y el futuro de la cultura en Internet. Sí, fue un viaje intenso, pero muy enriquecedor. Espero que esta información te sea útil para tu presentación y que te inspire a seguir explorando este tema tan apasionante. Sin dudas. Y a vos, que nos acompañaste hasta acá, te invitamos a seguir reflexionando sobre el derecho de autor en la era digital. ¿Cómo podemos construir un futuro donde la cultura sea accesible para todos, al mismo tiempo que se respetan los derechos de los creadores? Es una pregunta que nos interpela a todos. Hasta la próxima.